instrumento público es un documento que es autorizado por un notario y que fue realizado por un requerimiento de una parte interesada. Ok, un instrumento público, sí, efectivamente es un instrumento realizado por un notario. En términos Son los generales, contratos, sí, sí, son los contratos que realiza el notario. parte de los documentos y los instrumentos públicos son los contratos, pero no solo son los contratos, ¿verdad? Ok, bueno, comencemos en términos muy generales. ¿Qué es un documento y qué es un instrumento en estas consideraciones preliminares? Sin hablar específicamente de los documentos notariales o los instrumentos notariales, sino en términos generales, ¿qué entendemos por documento? Bueno, un documento es cualquier tipo de elemento que utilizamos para preservar un hecho para la posteridad, para poder recordar un suceso, un acontecimiento. En términos muy generales, un documento, no estoy hablando específicamente de un documento legal, sino de cualquier tipo de documento, sirve para conservar la memoria de algo que sucedió. Entonces, ahí en términos muy generales, algunos incluyen dentro de los documentos no solo los escritos que se puedan haber levantado, las memorias que se puedan haber levantado de un hecho o suceso, sino también, por ejemplo, estatuas, las pinturas rupestres que estaban en las cuevas ahí de algunos lugares donde hombres prehistóricos habitaron, etcétera, etcétera. Muchos ven eso también como un tipo de documento porque es un elemento que nos sirve para conservar en la memoria algo que alguna vez sucedió. Esa es la idea que se esconde detrás de un documento. Y un instrumento es también algo que sirve para instruirnos, para hacernos recordar algo que ha sucedido. Es como una herramienta que nos ayuda a realizar una tarea en particular. Ahora, hablando ya específicamente de documentos públicos, bueno, esos documentos públicos ya tienen que ver con la función estatal. Habrá documentos privados, habrá toda una serie de documentos ahí que los podríamos clasificar en diferentes grupos, pero cuando hablamos de documentos públicos nos estamos refiriendo ya a una función estatal, a una función gubernamental, y ahí hay diferentes tipos de documentos, ¿verdad? Hay documentos públicos registrales, por ejemplo, las actas del RENAP son documentos públicos, pero no son documentos públicos notariales, porque no las hace el notario, ¿verdad? Son registrales. Habrán documentos públicos judiciales, por ejemplo, todos los expedientes de los procesos que están ahí en tribunales, esos son documentos públicos, pero no son registrales, no son notariales, lógicamente, porque no los autorizó un notario, sino que esos los autorizó una autoridad judicial. Entonces, por tal razón son judiciales. Y también están los instrumentos o documentos públicos notariales, ¿ok? Ahí ya caemos a la categoría que nos interesa, que es la que estamos estudiando acá. Ya cuando hablamos de documentos o instrumentos públicos notariales, empezamos a ver algunos aspectos en particular. En cuanto a su etimología, dice Bernardo Pérez Fernández del Castillo, que viene del latín instruere, que significa instruir o que significa enseñar. Eso significa el término instruere. Aunque el autor que estamos estudiando nos dice específicamente que este término instrumento casi que está cayendo ya en desuso, que más se utiliza el término documento público notarial, más que instrumento público es documento público notarial a nivel doctrinario en Latinoamérica. Aquí en Guatemala seguimos utilizando el término instrumento público para referirnos específicamente a las escrituras, pero hay una razón específica detrás de esto. Si ustedes tienen por ahí su código de notariado, por favor, y pudieran leer el artículo 29 del código de notariado, si alguien lo tiene a la mano, no sé si alguien me quiere colaborar ahí ayudándome con la lectura del artículo 29 del código de notariado. Y leamos solo el encabezado
del artículo. Adelante. Sí, dice artículo 29, los instrumentos públicos contendrán. Muy bien, los instrumentos públicos contendrán. Si ustedes leen los requisitos, que son 12, los requisitos que están listados ahí son los requisitos de las escrituras, ¿sí? Porque dice, por ejemplo, número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Eso solo lo tienen las escrituras. Las actas no llevan números. Las actas de legalizaciones de firmas no llevan números. Las actas de legalización de documentos, de fotocopias, tampoco llevan número. Los expedientes de jurisdicción voluntaria no llevan número. Entonces, ahí está hablando específicamente de las escrituras. Está identificando el Código de Notariado el término instrumento público con escritura pública. Entonces, aquí en Guatemala, cuando ustedes escuchen hablar de un instrumento público, se están refiriendo a una escritura. Pero si de repente, que espero que así sea, ¿verdad? Salen ahí a echar su colazo a un congreso de notariado latino en México o en Sudamérica o donde ustedes quieran y puedan ir, y oyen el término documento público, posiblemente ahí documento público se esté refiriendo a lo que nosotros conocemos como una escritura. Y a nivel doctrinario latinoamericano ya no se usa instrumento. El término que se utiliza es documento, ¿ok? Aquí lo seguimos utilizando porque el Código de Notariado se va en esa dirección. Muy bien. Entonces, ¿cómo definimos el término, ahí el término documento público notarial o instrumento público notarial? Aquí tenemos la definición, dice ahí. Es el nombre tradicional que de una clase de documentos públicos, que se le da a una clase de documentos públicos, que son los autorizados por notario. Instrumento público es, pues, el documento público notarial. En sentido amplio, podríamos utilizar el término instrumento público para todos los documentos que usa o que utiliza un notario, que autoriza un notario. ¿Qué documentos públicos saben ustedes que hacen los notarios? ¿Quién me pudiera dar algunos ejemplos, aparte de las escrituras públicas, qué otros documentos autoriza un notario? Las actas notariales. Muy bien, actas notariales, ¿qué otros? Las legalizaciones de firmas. Muy bien, actas notariales, legalizaciones de firmas, ¿qué otros se les ocurre? Reconocimiento, Lic. ¿Conocimiento? A ver, explíqueme un poquito más ese. De reconocimiento, por ejemplo, en las firmas puestas en su presencia o Sí, reconocimiento de legalización de firmas. Sí, muy bien, esa es una variante de la legalización de firmas, ¿verdad? Que es cuando el notario no vio que las personas firmaron el documento original, sino que ellos ya llegan con las firmas puestas, pero le dicen al notario en su presencia, mire, esa firma es mía, yo la puse. Entonces ahí es una variante, es una legalización de firmas, pero no porque el notario haya visto que se pusieron en su presencia, sino porque se reconocieron en su presencia. Muy bien, ¿qué otra? ¿Qué otro documento hacen los notarios? Autorización de matrimonio, Lic. Ese es un acta de matrimonio, perfecto, sí, hacen actas notariales y dentro de ellas está el acta de matrimonio para dejarlo bien amarrado a uno. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más hacen? De sobrevivencia. Acta de notificación. Actas de notificaciones, sí, bueno, ahí hay actas notariales, ¿verdad? Encontramos las distintas clases de acta notarial. Se recordarán ustedes que hay de presencia, de notificación, de requerimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien, excelente. También hay asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y ahí el notario, aparte de las actas notariales que elabora dentro de esos expedientes, hace también resoluciones, ¿verdad? Las resoluciones de jurisdicción voluntaria también son documentos notariales. Ok, entonces, dentro de todos los documentos públicos, ya vimos que hay diferentes clases de documentos públicos, están los registrales, los judiciales, los administrativos y están los notariales. Dentro de los documentos públicos notariales, que son los que hace el notario, hay varias subclases. Están los instrumentos públicos en particular, que son las escrituras, y aparte de esas vamos a encontrar todos los que ustedes ya me mencionaron, las
actas de legalizaciones, de firmas, de documentos, las actas notariales en general y los expedientes de jurisdicción voluntaria. Excelente, muy bien. Bueno, vamos bien hasta ahí. No sé si hay alguna duda o si vamos bien y podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Todo bien, Lick. Todo claro, excelente. Bueno, continuemos entonces. Siguiente diapositiva. Son los fines del instrumento público según el autor Jiménez Arnaud. Ok, cuando nosotros hablamos de fines del instrumento público nos estamos refiriendo al ¿para qué queremos un instrumento público? Ustedes van en el 8º semestre de Derecho, ¿verdad, muchachos? Eso significa que llevan 4 años casi a la fecha de estar estudiando Derecho, y si los pusiéramos ahorita a hacer un contrato que nunca hayan visto, seguro sería cosa de prueba y error, habría que corregir un montón de cuestiones luego de 4 años de estudiar Derecho. Ahora, fíjense ustedes que yo me he topado con gente que estudió administración de empresas, auditoría, donde llevaron 1 o 2 cursitos de Derecho, y ellos ya se sienten hasta abogados, ¿verdad? Y hacen sus contratos que por ahí se googlean en alguna página. Lo malo es que a veces les bajan contratos de Colombia, de México, de otras legislaciones, pero ellos echan ahí la adaptación y se sienten todos unos abogados y notarios. Y el punto es que a veces esos contratos dejan mucho que desear. Pero alguien podría decir, ¿por qué es preferible ir con un notario que nos haga un instrumento público, aunque nos va a cobrar bien? ¿Y por qué es preferible eso a hacerlo yo mismo o a no tener un contrato y a quedar solo a la palabra? Por estos fines, por estas razones. Para esto es que nosotros preferimos un instrumento público y no quedarnos a la palabra o hacer nosotros mismos el contrato. Bueno, según este autor, el instrumento público de notarial persigue los siguientes fines fundamentales. Podrían agregarse más, pero estos son los fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, crear o dar forma a los negocios jurídicos. Ok. Se recordarán ustedes que hay negocios jurídicos que son denominados consensuales. ¿Alguno me podrá decir o tiene alguna noción de qué es un negocio jurídico consensual? Incluso vamos un paso atrás mejor. Explíqueme a alguien qué entiende por negocio jurídico. ¿Cuándo hay negocio jurídico o cuándo hay contrato? A ver quién se anima a darme su opinión. Buenos días, Lick. Adelante. Sí, cuando hablamos de un contrato consensuado es cuando 2 personas se ponen de acuerdo para realizar algún negocio, por ejemplo, un contrato de compraventa. Bien. Ajá, así es. Ahí usted menciona algo, cuando las 2 personas se ponen de acuerdo para un negocio. Ahora, ¿en qué consiste el negocio? El negocio siempre va a implicar que se crea, que se modifica o que se extinguen derechos y obligaciones. Si hay una expresión de voluntad para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, entonces estamos ante un negocio jurídico o ante un contrato. Muy bien, los contratos pueden ser también consensuales. Estos dicen que se perfeccionan y surten efectos jurídicos desde que se ponen de acuerdo las partes y no necesariamente desde que se otorga un contrato ya en forma material. Por ejemplo, la compraventa. Pongámonos en el caso en que yo estoy vendiendo mi casa, por ejemplo, y alguno de ustedes quiere comprarla. Entonces, usted viene a ver la casa y acá acordamos el precio. Usted me dice, yo le doy tanto, yo digo, estoy de acuerdo, y ahí estrechamos la mano. Según el Código Civil, ese contrato se perfeccionó en ese momento. Ahí ya tenemos contrato de compraventa. Pero el problema es que existe ahí en la nube, podríamos decirlo de alguna manera, ¿verdad? Está en el mundo de las ideas, está en el mundo de lo consensual, pero ni usted ni yo podríamos decir, mire, aquí tengo en mi mano el contrato donde usted se comprometió a pagarme tanto, y aquí en la cláusula número tal dice tal cosa. No lo tenemos todavía.
¿Cómo pasamos ese contrato que está en el mundo de lo ideal al mundo de lo material? ¿Quién es el encargado de pasarlo de un reino al otro, podríamos decir en términos tal vez hasta poéticos ahí? ¿Cómo lo jalamos de allá para acá? ¿A través del notario, Nick? Exactamente. El notario es el que nos va a escuchar, vamos a ir con un notario, ¿verdad? Mejor si es graduado de la Mariano Galvez y ya quedó usos para los contratos, y entonces con él vamos a platicar y él va a decir, muy bien, aquí lo que hay que hacer es un contrato de compra-venta, traen su DPI, licenciado, trae usted su escritura de la casa, trae usted cómo van a hacer el pago, lo van a hacer mediante cheque, cómo vamos a hacer acá, y él se sienta en su computadora y trabaja y le va a dar forma, pero no cualquier forma, no se lo va a bajar de internet ni se va por ahí a inventar la forma, sino que él sabe cuál es la forma que él tiene que llenar, cuáles son los requisitos formales, los requisitos de forma que él tiene que ponerle a la escritura para que no se la vayan a rechazar en el registro y para que el negocio surta todos sus efectos jurídicos. Entonces, aunque el negocio ya existía, en este caso, el que le dio forma legal y lo materializó fue el notario a través del instrumento, ¿sí? Esa es la primera razón por la cual yo prefiero, o por la cual yo querría tener un instrumento público y no quedarme a la palabra o no hacerlo yo solito, porque yo quiero que esta forma legal cumpla todos los requisitos y el contrato pueda ser inscrito donde tiene que ser. Entonces, el primer fin que se persigue con la creación de un instrumento público es dar forma legal a los negocios jurídicos. Ok. Segundo fin, lo que yo persigo es probar un determinado hecho o la existencia de un acto. Si yo tengo un instrumento público, yo puedo demostrar cuál era el acuerdo básico al que habíamos llegado o en qué términos se otorgó un contrato en particular. Miren, usted se lo va a encontrar ahí, ¿verdad? Pero yo también en mi práctica profesional me he encontrado un montón de veces con gente que confió en la palabra de otro y, por ejemplo, le dio dinero a préstamo, y como era cuate, era de la iglesia, era de no sé dónde, entonces no, ¿cómo va a ser eso que vamos a hacer contrato? No tenga pena, la palabra nos podemos quedar. Y el problema surge después, cuando el otro ya no paga, cuando el otro ya no paga todo lo que es, y le dicen, bueno, pero ¿y los intereses? No habíamos quedado así. Así quedamos, ¿verdad? No, usted dijo que me va a pagar el 1.5% de intereses. No, yo dije que solo el 1%. Y es entonces la palabra de uno contra la del otro. Y no podemos demostrar quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. Pero si tenemos un instrumento público, ahí simplemente es de referirlo, mire la cláusula segunda de su instrumento, ahí mire el inciso B y ahí dice específicamente el interés a pagarse en el mutuo es del 1.5%. ¿Ya? Entonces puedo demostrar el hecho o la existencia de un acto. Otra vez me encontré con una persona que estaba haciendo todos los pagos de un mutuo al que se había comprometido a una cuenta del banco. Y resultó que el dueño de la cuenta después le dijo, mire, yo no le voy a reconocer estos pagos porque yo le pedí que usted hiciera los depósitos en otro número de cuenta y usted los hizo a este en particular. Por poner un ejemplo, yo le dije que depositara en Banrural y usted siguió depositando en el BAC. Y entonces ese es el problema ahí, yo no le voy a reconocer los depósitos del BAC. Pero fuimos al contrato de mutuo con garantía hipotecaria y ahí estaba plenamente establecido que los pagos se harían mediante depósito a la cuenta del Banrural, por ejemplo, ¿verdad? Y no se mencionaba ninguna cuenta del BAC. Entonces los pagos están bien hechos y podemos demostrar que así es porque tenemos el contrato específicamente en cuestión. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me interesa tener un instrumento público con todas las de ley? Porque a través de ese instrumento puedo demostrar los términos en que quedamos, la existencia de un hecho o de un acto en particular. Bien, y eso impide que después las partes se puedan desdecir o se pueden intentar liberar en forma inadecuada de sus obligaciones. El tercer fin que se persigue aquí es dar eficacia al negocio jurídico o bien certeza al hecho que refleja el instrumento. Bueno, ¿qué entendemos por eficacia? ¿Qué entendemos, por ejemplo, si yo les dijera, mire, esta medicina es muy eficaz para quitar el dolor de estómago? Usted se la toma y se lo quita. Es súper eficaz.
¿Qué entenderían ustedes por el término eficaz ahí en ese ejemplo? ¿Quién me responde la pregunta? Dieli, que los efectos a futuro van a ser certeros. Que funciona, ¿verdad? Básicamente, si yo le digo a alguien, mire, este remedio contra el dolor de panza funciona, es eficaz, ¿qué entiende? Que funciona, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Que el negocio jurídico funcione. ¿Qué pasa si yo le hago a alguno de ustedes un préstamo, ¿verdad? Y le digo, mire, présteme unos 50,000 tukis ustedes, porque yo ando tronado ahí de plata, pero présteme 50,000 y yo le dejo en garantía mi casa y firmamos el contrato. Y a la hora de la hora yo no pago. Y me empiezan a buscar y me empiezo a esconder y no me encuentran, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si yo tengo un contrato y dejé hipotecada la casa? ¿Será que funciona el negocio jurídico? ¿O será que usted se va a quedar tratando de perseguirme y, bueno, no lo encontré ni modo, ¿verdad? Perdí la plata. ¿O será que sí puede hacer algo con el contrato que tiene? Sí, puede hacer algo. Excelente, así es, Juventino. Pues sí, ¿verdad? Va a funcionar si yo tengo un contrato. Ahora, si yo no tengo contrato, si lo dejé a la palabra, si lo dejé nada más así, o hicieron un contrato por ahí bajado de internet, pero nunca lo legalizaron, entonces el otro no tiene nada y no va a poder darle eficacia al negocio jurídico, no va a poder exigir el cumplimiento de derechos y obligaciones. Entonces, ¿para qué nosotros preferimos o por qué preferimos nosotros crear, digamos, o tener un instrumento público? ¿Por qué preferimos nosotros tener un instrumento público y no quedarnos a la palabra o no dejar que las partes hagan sus contratos como ellos quieran? Primero, porque con el instrumento público tenemos la forma legal exigida para los negocios jurídicos. Segundo, porque podemos probar los términos en que se otorgó el contrato, podemos probar la existencia de un determinado hecho o de un acto. Tercero, porque le damos eficacia al negocio jurídico. Si las partes hacen sus documentos propios, sin estar involucrado un notario, o si no se hace ningún instrumento, sino solo se deja la palabra, no tenemos ninguna de estas tres cosas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entienden cuáles son los fines fundamentales del instrumento público? ¿Todo bien? Todo bien, licenciado. Muy bien. Todo bien, licenciado. Todo Sí, bien, sí se entiende. Gracias. Entonces, entendemos entonces ahí la definición que hace Jiménez Arnau, ya entendiendo los fines que él mismo nos dio. Dice, el documento público, notarial, ¿verdad? Es el documento público autorizado por notario, producido para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. En su definición, él desarrolla estos tres fines correspondientes. Es el documento público autorizado por notario, producido para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. Muy bien, continuemos entonces. Aquí vamos a detenernos un poquito en la teoría de la prueba preconstituida. Esta fue formulada por Miguel Fernández Casado, quien la planteó a finales del siglo XIX. Estamos hablando de finales del 1800, ya hace 2 siglos. Lo que Miguel Fernández Casado decía es que la función notarial se circunscribe a formar de manera preventiva la prueba que va a servir en un juicio para demostrar la existencia del negocio jurídico o el hecho documentado. Bueno, vamos a tratar de explicarlo en términos sencillos. Para Miguel Fernández Casado, cuando él como notario autorizaba un contrato, él miraba a 2 personas que estaban ante él, pero decía, estos 2 que ahorita están felices y están risa y risa, y saliendo de la oficina se van a ir a chupar para celebrar el negocio o quién sabe qué, estos a la vuelta de la esquina se van a pelear y uno va a demandar al otro. Entonces, mi función consiste en crear la prueba que va a servir para decidir ese pleito, que seguro se viene.
Esa es la función única del notario, crear prueba que luego va a servir en un proceso para decidir quién tiene la razón. Esa era la función que Miguel Fernández Casado vio en el derecho notarial. Cabanelas, en el mismo sentido, Guillermo Cabanelas, en su diccionario de derecho usual, dice que él cita un aforismo romano que es acta publica probance ipsa. Los documentos públicos se prueban o se demuestran a sí mismos. Vale. ¿Quién me hace el favor de buscar en su Código Procesal Civil y Mercantil el artículo 186 y leerme ahí el primer párrafo? Quien pudiera colaborar conmigo buscando el artículo 186, leyendo el primer párrafo. Ok, Josefina, por favor. Tiene la mano ahí. Gracias. No oímos a Josefina, entonces a ver quién nos hace la campaña ahí, Jacqueline. Artículo 186. Por favor. Los sí. documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Excelente. Entonces, ¿qué tipo de prueba dice ahí que producen los documentos autorizados por notario? ¿Qué dice el artículo? ¿Qué tipo de prueba es? Plena prueba. Plena prueba. O sea, el valor que se le da a los documentos emitidos por un notario en un juicio civil es total. Existe ahí, lo vamos a ver más adelante, una presunción de veracidad en cuanto a los documentos que utiliza o que autoriza un notario. Esto en el juicio civil, en el proceso civil. Extensivo, quizá algunas ramas muy relacionadas con el proceso civil, por ejemplo, el derecho de familia, quizá el administrativo, el laboral pudiera ser ahí alguna cuestión, pero definitivamente no en el penal. En el derecho penal, los documentos se van a valorar de acuerdo a las reglas de la sana crítica razonada. Pero en este caso, de entrada, ya el juez ni siquiera tiene que decir, mire, es que este notario no es de la Mariano Gálvez, este notario salió de la Universidad de Garage tal, ¿verdad? Entonces, no le vamos a conceder valor, ¿no? Si es notario, el valor que tiene sus instrumentos es total. Todo lo que dice ese documento se tiene por cierto, a menos que se pueda demostrar en un proceso posterior que esto es nulo o que fue falso. Pero de lo contrario, la prueba total, emitida por un notario tiene un valor total, tiene un valor completo dentro del proceso civil. Ok, bueno, entonces, lo que Miguel Fernández Casado decía es que esta prueba es la única razón de la existencia del notario, que el notario solo existe para crear prueba. Ahora, la objeción a esta teoría es precisamente que la función notarial no se puede reducir a la simple creación de la prueba. Esto solo es un aspecto de esa función, pero que también deben tomarse en cuenta otros aspectos que se dan dentro de la función notarial. Ya, digamos, ahí también tienen que tomarse en cuenta la forma legal que se le da al instrumento y es los efectos registrales que pueda tener este instrumento, la eficacia que pueda tener el instrumento, y eso no se reduce siempre a un juicio. Es más, la mayoría de contratos no terminan en juicio. En la mayoría de contratos firmados, las partes cumplen con sus obligaciones de acuerdo a lo que está en el instrumento. En la mayoría de casos no hay necesidad de juicio. Y si no hay necesidad de juicio, no podríamos decir, bueno, entonces la función del notario no se llevó a cabo porque como no hubo juicio, no sirvió la prueba que él había preconstituido para ese proceso. ¿Ya? Es decir, la función del notario no se puede reducir solo a la creación de prueba preconstituida. Pero lo que sí tiene de mérito esta teoría es que nos pone a pensar a nosotros como notarios de que los instrumentos que nosotros creamos van a posiblemente terminar en un juicio.
y le van a pagar a algún abogado para que le busque a mi contrato algún defecto y lo van a buscar a anular. Entonces yo tengo que hacer mis contratos de tal manera de que estén blindados y que puedan resistir un juicio. Si ese juicio, si del otro lado van a poner un abogado acucioso y yo puse a la secretaria a hacer el contrato, que lo copiara de otro lado, que se lo bajara de internet y ni lo leí, nada más lo firmé, y viene la demanda, entonces yo tendría buenas razones para estar preocupado y para dejar de dormir. Si ese juicio viene en contra de un instrumento que no hice yo, sino que yo le presté el protocolo a mi procurador para que él fuera a sacar las firmas, hiciera todo, yo nada más firmé, y alguien me demanda y del otro lado sale un buen abogado, yo tengo buenas razones para estar preocupado. Pero si todo lo contrario sucedió, y si fui yo el que diseñó ese contrato, estudió el contrato, estudió las normas correspondientes, recibió la voluntad de las partes, y creó ese contrato pensando precisamente de que podía haber algún problema y que esto sí iba a ir a juicio, entonces yo duermo tranquilo. Y que eche punta el abogado del otro lado, ¿verdad? Vamos a ver cómo le va, intente. Pero yo estoy tranquilo porque yo sé cómo redacté ese trabajo en cuestión. Muy bien, no sé si hay dudas en cuanto a la prueba preconstituida, la teoría de la prueba preconstituida, algo que no haya quedado muy claro y que les pueda aclarar. Por el momento, Lick, todo claro. Bien. Bien, entonces continuemos. ¿Cuáles son los caracteres del instrumento público? El instrumento público, aquí ya nos estamos refiriendo en específico a la escritura. Es el autorizado en primer lugar por un notario, ¿verdad? La escritura o los documentos públicos notariales, su nombre mismo lo indica, van a ser siempre autorizados por un notario. Esto no tendría que ser solo a nivel teórico, sino uno práctico, ¿verdad? Porque hay muchos notarios que ellos no hacen las escrituras, ellos no reciben las firmas, todo eso lo hace un procurador, lo hace una secretaria, y ellos nada más firman al final, pero entonces aquí estamos faltando a nuestros deberes como notarios. Generalmente este término se refiere en específico a las escrituras públicas, aunque en un sentido amplio también podríamos incluir otros documentos notariales. Principalmente estamos hablando aquí de las escrituras públicas, pero algunos de estos aspectos, no todos, algunos de estos aspectos sí se van a aplicar también a otros instrumentos notariales. Bueno, si estamos hablando de escrituras públicas en particular, entonces tenemos aquí específicamente, perdonen, aquí creo que me salí de la presentación. Permítanme un segundo. ¿Ok? Si estamos hablando aquí de esto en particular, entonces estamos hablando específicamente de la escritura. Y la escritura siempre se va a redactar en papel sellado especial para protocolos. Ese papel sellado especial para protocolos tiene características específicas, las redacta o las hace, las fabrica la Tipografía Nacional y las vende la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Ok? Ese se compra ahí como una especie fiscal exclusiva para los notarios. Recuérdese bien de eso, ¿verdad? La otra vez estaba ahí en el Archivo General de Protocolos entregando mis testimonios especiales y había un pobre notario que estaba más perdido ahí que Chucho en procesión, preguntándose ahí en el archivo de protocolos, era donde se vendía el papel protocolo. O sea, él nada más vio el nombre y supuso que ahí se vendía el papel protocolo, pero ese se vende en la SAT. Entonces el pobre fue el chiste de la mañana ahí, todos se reían de esa situación. El papel protocolo se compra en la SAT. Muy bien. Se redactan los instrumentos públicos siempre en idioma español, aunque todos los otorgantes y yo como notario hablemos otro idioma, siempre el idioma oficial es el español y se tiene que redactar en idioma español. Las escrituras se redactan a máquina.
El código de notariado permitía antes que se hicieran a mano, pero recuerde que el código de notariado se hizo en la década de 1940, ya casi hace más de 100 años, entonces ahí la tecnología de punta era una máquina y los que no tenían máquina lo tenían que hacer a mano. Hoy en día se permite hacerlas en computadora, pero tienen que ser impresas en el papel protocolo. Y esa es una extensión del término máquina, ¿verdad? Porque la máquina o la computadora con la que yo facciono la escritura y la imprimo sigue siendo una máquina, ¿ok? No estamos violentando ningún principio ahí. A mano, pues yo ya no he visto ninguna de esas. Alguna vez, al principio de mi carrera profesional, vi alguna de estas faccionada a mano, pero era una caligrafía muy clara, porque según el artículo 13, numeral segundo del Código de Notariado, deben ser claramente legibles. Y yo creo que ahí ya con eso, pues ya la mayoría de nosotros ya nos dejaron fuera, porque por ejemplo, en mi caso en particular, yo creo que mi letra solo yo la entiendo, ¿verdad? Nadie más. Yo creo que ahí tendría que tener un intérprete, alguien más, si quiere entender algún manuscrito hecho por mi persona. Y tal vez en el mismo caso estarán muchos de ustedes. Aunque hay algunas damas por ahí que siempre conservan una letra muy bonita, caligráfica, más es en las damas, no sé por qué. En fin, el punto es que aunque está permitido, legalmente ya es muy inusual, ya casi nadie las hace ahí de escribano para echarse una escritura a mano. Generalmente estamos hablando de máquina de escribir, incluso esas ya cayeron en desuso. La gran mayoría de notarios ahorita las imprime y las hace a computadora. En las escrituras públicas no deben usarse abreviaturas. No puedo poner ahí LIC o DR en lugar de doctor, ¿verdad? O LICDA, o no podría poner ahí el INDE en lugar de escribir Instituto Nacional de Electrificación. No puedo poner ahí en una partida que fue emitida por el RENAP. Tendría que poner Registro Nacional de las Personas. Ya no puedo utilizar abreviaturas. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que exista claridad en los instrumentos y a veces las abreviaturas pudieran dar lugar a confusión. En el mismo sentido, todas las cantidades que se consignan en letras, escribiendo palabras, no números. Aunque es posible utilizar lo que se denomina un guarismo. Un guarismo significa que entre paréntesis, a continuación de la frase, de la palabra escrita que contiene el número, puedo poner el número en cuestión entre paréntesis. Eso es un guarismo. Escribo la palabra 300 y entre paréntesis pongo el número 300. Eso significa un guarismo. No se vayan a confundir por ahí a los que les gusta ir por ahí a celebrar si gana, pierde o empata el Xelajú, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de otra cuestión. Muy bien. Entonces, estos son algunos de los caracteres del instrumento público, pero no son los únicos. Hay más. En papel protocolo no dejamos espacios en blanco. Todos los espacios en blanco que permitan intercalaciones deben ser llenados con una línea. Bueno, pongámonos a pensar en una hoja de papel protocolo. Tiene la parte de adelante que le vamos a denominar anverso, la parte de atrás le vamos a denominar reverso. Supongamos que usted hace un contrato y que terminó su contrato en el reverso, pero todavía sobró ahí atrás media página. No podríamos en el siguiente instrumento dejar esa página en blanco, esa media página en blanco para empezar en una hoja nueva de protocolo. No, tenemos que comenzar justo ahí donde terminan las firmas del instrumento previo. Ahí tenemos que comenzar, porque si yo dejo esa media página en blanco, puede ser que el instrumento, incluso cuando yo ya no esté, cuando ya yo haya fallecido, alguien tome ese protocolo y diga, mire, aquí había muchos espacios en blanco y necesitamos ahora una escritura del año 2021. Y ya irán por el año 2075, por ejemplo, ¿no? Entonces, hagamos aquí una escritura, aquí cabe una escritura, ahí en esa media hoja nos podemos echar una escritura o una razón o algo y van a intercalar un instrumento que yo no autoricé en mi protocolo. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones es que no se dejan espacios en blanco. Muy bien. Los instrumentos públicos, las escrituras públicas, siempre deben ser firmadas por las partes. Hay algunas actas notariales donde no es necesario que firmen las partes directamente,
pero en la generalidad de los casos, en las escrituras, especialmente si todas deben ir firmadas por las partes, porque la firma es la expresión material del consentimiento. El notario al final del instrumento debe firmar y sellar el instrumento. Les puse aquí este término, usus fori, específicamente porque el código no exige el sello en particular, pero todos los notarios acostumbramos como un elemento más de veracidad en nuestros instrumentos sellar los mismos. La firma y el sello no se deben confundir. El sello no va encima de la firma, no va como confundido con la firma ni la firma sobre el sello, de tal suerte que no se puede distinguir uno del otro. Debe ser claramente distinguible la firma del sello. Y ahí les voy a pasar yo el orden correcto para colocar las firmas al final de sus instrumentos. Muy bien. Muy importante, ¿verdad? No podemos utilizar corrector, ni mucho menos en un instrumento público. Tampoco puedo adicionar, hacer entrerenglonaduras o testados si no se salvan correctamente al final del instrumento antes de las firmas. Si todos estos errores están corregidos antes de las firmas, entonces se entiende que las partes conocían de estas correcciones antes de firmar. Si aparecieran después, alguno podría argumentar esto lo añadieron después de que el instrumento estaba firmado. ¿Ok? Entonces, hay una forma correcta de corregir los errores que se vayan cometiendo al momento de redactar un instrumento, pero no es la forma usual en que nosotros los corregimos. Esto lo vamos a ver más adelante en forma detallada. Tampoco se pueden enmendar las palabras, ¿no? Dice ahí, las enmendaduras de palabras son prohibidas. Por ejemplo, yo escribí Mario, ¿verdad? Y resulta que al final me doy cuenta que no era Mario, sino era María. Entonces, ¿qué hacen algunos? Ahí sobreescriben sobre la letra O, ¿verdad? Y ponen ahí varias veces la letra A, como que repasaran ahí la A para decir que no era Mario, sino que se entienda que es María. Eso sería una enmendadura y eso está prohibido. Hay que corregirlo a través de un testado y un entrelineado. Bien. Los documentos originales, las escrituras originales con las firmas de las partes, esas le quedan al notario. Y lo que el notario entrega a las partes son testimonios de esas escrituras. Claro, la persona que recibe el testimonio no dice, mire, ya tengo mi testimonio de la escritura, sino que generalmente la persona que no sabe de derecho dice, aquí tengo mi escritura. Sale con su folder bajo el brazo de la oficina del notario y dice, ya llevo mi escritura. Pero técnicamente lo que lleva allí no es una escritura, sino es un testimonio. La escritura matriz original la conserva el notario. Bien. Por último, y ya lo hemos leído, el instrumento público goza de una presunción de veracidad, según el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. A ver, compañeros, ¿quién de ustedes me cuenta qué entiende por presunción, pero de inocencia? ¿Qué es una presunción de inocencia? Es un principio procesal que se debe tener en todos los procesos, Lick. Ok, ¿en qué consiste? En que ninguna persona es culpable hasta demostrar lo contrario. Muy bien, ninguna es culpable hasta demostrar lo contrario, pero ¿cómo lo demuestro? En redes sociales, en WhatsApp, pongo ahí los mensajes. ¿Cómo se demuestra a través de la valoración de la prueba. ¿Y cómo se declara esa valoración de la prueba? ¿En dónde se declara cómo valoraron la prueba? Que el juez dicte sentencia, Alec. Mientras el juez no haya dictado sentencia, se presume inocente. Ok, entonces, una persona es inocente hasta no se declare lo contrario, después de un juicio, como ustedes lo han dicho, con su valoración de pruebas en sentencia firme. Ahora, adáptenme eso. ¿Qué es entonces la presunción de veracidad de los documentos públicos que autoriza un notario? Que un instrumento público autorizado por notario no puede ser apelable, Lick, solamente redarguido de nulidad por falsedad o por vicio. Muy bien, Jennifer también levantó la mano ahí. Adelante, Jennifer.
Lick, buenos días. Algo similar a lo que dijo el compañero le iba a decir, pues comprendo, digamos, que la presunción de veracidad en un documento público es de que todo lo que contiene ese documento público es cierto porque ha sido realizado por un notario. Caso contrario, que lo redacten de nulidad. Muy bien, así mismo es, Jennifer. Un instrumento notarial se tiene por verdadero, a menos que en sentencia sea declarado nulo o falso. Lo que usted hace en media hora en su oficina como notario puede llevar años tirarlo en un juicio. 5 o 6 años de juicios, tal vez hasta más, dependiendo cómo vaya defendiéndose la otra parte. 5 o 6 años en juicio para tirar algo que un notario haya hecho. ¿Ya? Entonces encontramos este tipo de cuestiones ahí. La confianza que el sistema depositó en los notarios es muy alta. Goza de presunción de veracidad en razón a la persona del notario. Por eso hay requisitos habilitantes para ser notario y uno de esos requisitos es ser de notoria honradez, ¿verdad? Claro que eso aquí lo han equiparado como, bueno, si no tiene antecedentes penales o policíacos es de notoria honradez, pero realmente no es eso. Yo puedo ser todo un bandido, ¿verdad? Un corrupto total y puede ser que no tenga antecedentes penales y policíacos, puede ser que hasta ya esté condenado, pero esté apelando y la sentencia no haya quedado firme y todavía no tenga antecedentes por lo mismo, ¿no? Penales ni policíacos, pero no significa que eso me haga de notoria honradez. Ya, ese es el problema que tenemos aquí. En fin, el punto es, como ustedes se pueden dar cuenta, que redactar un instrumento público no es como redactar cualquier cosa. Hay una técnica notarial que se debe adquirir, hay ciertas situaciones que se deben observar y hay ciertos requisitos que se deben llenar. Estos requisitos van a ir variando también de acuerdo al instrumento público de que se trata. No es lo mismo autorizar un testamento, autorizar una donación entre vivos, una compraventa, que una constitución de sociedad anónima. Cada uno de estos instrumentos que les he mencionado tienen requisitos de forma diferentes, van a surtir efectos diferentes y algunas veces van a ir a registros diferentes para su inscripción. Entonces, como notarios tenemos que conocer cada uno de estos requisitos y tenemos que conocer qué efectos producen estos instrumentos para redactarlos de manera adecuada. No somos simples tramitadores que van a llenar formularios. Nosotros vamos a crear instrumentos públicos. Es una cosa diferente. Una vez hablé con un notario ya de otra generación que me decía que para él el notariado no es una ciencia, para él es una disciplina, para él el notariado es un arte, ¿sí? Yo no sé cuántos de los notarios que hoy en día están cartulando lo ven así, tal vez no, pienso yo que muchos, pero hay muchos que menosprecian ese título, quizá iban por el título de abogados y resultaron con el de notarios también ahí de revilete y ahora pues utilizan mal ese título, ¿verdad? El notariado lo ejerce su secretaria, lo ejerce su procurador y ellos no hacen nada. Ok. No sé si hay dudas en cuanto a los caracteres del instrumento público, algo de todo lo que he mencionado ahí en estas 2 diapositivas que no les haya quedado muy claro y que les pueda aclarar. No, Lick, todo claro. Todo claro para Cintia, muy bien. ¿Cómo estamos los demás? ¿Estamos bien? ¿Podemos avanzar? Sí, Tengo Juana. una duda. Sí, muchas gracias, Lick. Bueno, sí, Juana, adelante. Lick, perdone, no me quedó claro el inciso F. ¿Me podría dar un ejemplo? Por ejemplo, dice, no deben utilizarse abreviaturas sin escribirse en forma completa las palabras. Usted mencionó el guarismo. Bueno, el guarismo es otra cosa. El guarismo tiene que ver con las cifras. Digamos, si usted tiene que poner ahí que el número de DPI es 2392, usted no puede poner eso solo en números. Si usted solo escribe el número, ahí cometió un error. Ahí puede haber causa incluso hasta de nulidad. 2392 solo en números, no. Tiene que escribir la palabra 2, luego la palabra 1000, luego la palabra 300, ya, así. El número completo usted lo va a escribir en letras. Eso es lo que vale. Ahora, después de poner todas las letras, toda la cantidad en letras, entonces usted puede abrir paréntesis,
escribir el número y cerrar paréntesis. Eso de abrir y cerrar paréntesis para escribir un número que ya usted consignó en palabras, eso se llama guarismo. Eso es un guarismo. ¿Sí? No sé si está claro, Juan. Sí, Lick, gracias, muy amable. Vale, no hay pena. ¿O alguna otra duda, muchachos, antes de pasar a la siguiente diapositiva? Hablen ahora o no les voy a decir callen para siempre, pero disparen después al chat, ¿verdad? No sé. ¿Estamos bien ahí? Ok. Supongo yo que todo en orden. Bueno, continuemos entonces. Aquí es donde me falló la diapositiva. Ahí ya no salió mayor cosa. Básicamente aquí lo que yo quería platicar con ustedes era el valor del instrumento público. Aquí me van a tener que seguir de oído. Yo espero que cuando yo les comparta la presentación, sí lo puedan ver en su computadora o en su equipo. Pero aquí hay dos clases de valor. El primero en este apartado era el valor sustantivo y el segundo es el valor procesal. ¿Qué valor tiene el instrumento fuera de juicio? ¿Y qué valor tiene el instrumento adentro de un juicio? A eso se refiere. ¿Qué puedo hacer con un instrumento público afuera de un juicio? ¿Y qué puedo hacer con ese instrumento adentro de un juicio? A eso se refiere el valor. El valor sustantivo, fuera de juicio. Bueno, primer punto es que el instrumento público, las escrituras públicas, son requisito esencial en los negocios que se denominan solemnes. Esos negocios denominados solemnes son los que forzosamente tienen que constar en escritura pública para que valgan. Por ejemplo, supongamos que yo hago un testamento, pero el testamento lo hago en una hojita de papel bond. Y digo ahí en una hojita de papel bond, yo quiero hacer esto y esto y esto, y lo firmo yo solito. Ese testamento no tiene ninguna validez, a pesar de que yo lo haya hecho, ¿verdad? La mejor de las maneras, tal vez, bueno, no me pongamos a mí de ejemplo, porque ustedes van a decir es notario, ¿verdad? Y él podría hacer un testamento o algo así. Pero supongamos que cualquier persona que no sea notario dice yo quiero hacer mi testamento y quiero que le dejen esto a fulano y a sutano y a mengano, y se le ocurre a él hacer su testamento y se baja un modelito y se lo copia en una hoja de papel bond y lo deja ahí cerrado. Ese testamento no tiene realmente valor, no se va a poder inscribir, no se va a poder validar porque no llena el requisito solemne de estar otorgado en escritura pública. No llena los requisitos de forma. En cambio, si yo tengo un instrumento público, ese tiene ya un valor diferente, un valor que le da validez, le confiere validez a estos negocios jurídicos solemnes. Segundo, posee un valor jurídico formal. Nuevamente, como lo hemos manifestado anteriormente con ustedes, cada contrato tiene establecida una forma diferente. Las sociedades para su creación, las sociedades anónimas, por ejemplo, tienen un requisito, tienen unos ciertos requisitos que no son los mismos que para formar una iglesia, que no son los mismos de una cooperativa, que no son los mismos de una compraventa, y esto tampoco es lo mismo de un testamento o de una donación. Cada uno de estos contratos tiene formas diferentes, tiene una forma diferente de surgir. Entonces, el notario, a través de su disciplina, de su arte, a través de su intervención, a través de la creación del instrumento público, le concede un valor jurídico formal. Se llena la forma exigida por la ley para cada contrato en particular. También puede darse una tradición instrumental. Eso significa que yo entrego un documento a una persona y al entregarle ese documento le confiero en algunos casos ciertos derechos. Por ejemplo, cuando yo hago un mutuo con garantía hipotecaria, algunas personas entregan la escritura de la casa que dejaron sobre la que se constituyó la hipoteca, se la entregan al acreedor como señal de que efectivamente ellos están comprometidos con esa persona a pagarle y que de una vez le dejan en garantía la escritura de su casa. Claro que
por sí misma la tradición instrumental no llena todos los requisitos. Si solo le entregaron la escritura de su casa, pero no hicieron escritura de mutuo con garantía hipotecaria, ahí no hay nada. Porque la escritura, aunque la tenga el acreedor, sigue diciendo que el dueño es otro. Entonces ahí no hay mayor cosa. Pero complementado con el instrumento podría tener algún valor la tradición instrumental. Por último, tiene valor registral. Estamos hablando siempre de fuera de juicio. ¿Para qué me sirve un instrumento? Lo puedo presentar a los registros y los registros lo anotan. Anotan las inscripciones correspondientes en base a los instrumentos públicos que se les presenten. Ese es el valor sustantivo. ¿Para qué sirve fuera de juicio un instrumento? Bueno, es un requisito esencial en negocios jurídicos solemnes, posee un valor jurídico formal, posee tradición instrumental, tiene un valor registral. Ahora, ¿para qué sirve un instrumento adentro de un juicio? Ese es el valor procesal. ¿Qué puedo hacer con un instrumento público, con una escritura pública adentro de un juicio? Bueno, la primera situación es que esto tiene un valor probatorio. Ya leímos el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero creo que vale la pena repasarlo nuevamente. A ver si nos hace alguien favor de buscar el artículo 186 nuevamente y leer la primera parte. 186, Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo produce fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Muy bien, excelente. Entonces, el instrumento público me sirve de prueba dentro de un proceso. ¿Sí? Ahí podríamos decir, mire, este se comprometió, como les decía, a entregarme a construir hizo un contrato de obra conmigo y se comprometió a entregarme una casa con estas características, y aquí tengo el contrato. Y vamos a ver a la casa y eso no reúne las características que tiene el contrato. Si yo presento ese instrumento, me puede servir de prueba dentro de un proceso. También tiene efectos ejecutivos, específicamente para los juicios ejecutivos. En los procesos civiles, yo no sé si ustedes ya llevaron su derecho procesal civil y mercantil, pero dentro de los procesos civiles existen diferentes tipos de juicios. Hay juicios de conocimiento y hay juicios ejecutivos. Los juicios de conocimiento es donde hace falta recibir prueba, presentar una demanda, recibir prueba y hace falta una sentencia para declarar que existe una obligación de una de las partes. Mientras que en los juicios ejecutivos, ahí ya no hace falta demostrar nada porque una de las partes ya tiene un documento en donde consta la obligación. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que hay una pareja que se separa, ya no quiere vivir junta y entonces deciden separarse. Pero al momento de la separación, el varón se puede comprometer a decir, mira, yo voy a pasar de pensión alimenticia 1.500 quetzales. Voy a pagar 500 por cada niño, hay 2 niños, y 500 para ti como esposa, 1.500 mensuales vamos a pagar. Pero resulta que a la hora de la hora ya no pagó nada. Si esto no quedó en ningún documento, si no se hizo ningún título ejecutivo, entonces la señora va a tener que demandar por fijación de pensión alimenticia. Y en ese juicio de fijación de pensión alimenticia va a tener que demostrar que este ingrato gana lo suficiente para pasarle a ella 1.500 quetzales de pensión alimenticia. Y va a ser hasta que en una sentencia eso quede firme que ella va a poder empezar a percibir su pensión alimenticia. Pero eso puede tardar hasta 1 o 2 años todo el proceso completo. A veces sale mucho más rápido, pero si el otro se va defendiendo y se va con los frenos puestos, puede atrasar mucho el asunto. Ok, ahora pongamos el mismo caso, pero supongamos que cuando ellos se separan, van con un notario pilas que los asesora y la señora te consigue un buen notario y dice, bueno, tráigalo, aquí vamos a levantar un documento para que él se comprometa. Y lo que él hace es una escritura de transacción. ¿Por qué escritura de transacción? Porque la transacción es el contrato mediante el cual las partes deciden un futuro litigio mediante concesiones recíprocas. Entonces, por esa razón, el notario hace la escritura de transacción y ahí el cuate se obliga a pagar los 1.500 quetzales.
y no paga después de un tiempo. ¿Qué puede hacer ella? Ella ya no necesita ir a un juicio para que un juez declare que él tiene la obligación de pagar 1.500, porque ella ya tiene el título que dice que él le va a pagar 1.500. Ella se puede ir directamente a un juicio ejecutivo para cobrarle de una vez. ¿Ya? La transacción en este caso tiene el mismo valor que la sentencia. Vale lo mismo lo que usted hace en su oficina como notario que lo que un juez dicta en una sentencia. Imagínese la responsabilidad y el poder que nos brinda la ley a nosotros los notarios. Vaya, ¿quién me busca por favor el artículo 294 y me lee el encabezado y el numeral sexto, el primer párrafo y el numeral sexto del artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil? Sí, Lic. Adelante. El libro tercero, procesos de ejecución, el título primero, vía apremio, y capítulo 1, título ejecutivo. El artículo 294, procedencia de la ejecución en vía de apremio. En el numeral sexto dice transacción celebrada en escritura pública. Léame el primer párrafo del artículo 294. Bueno. 294, procedencia de la ejecución en vía del apremio. Procede la ejecución en vía del apremio cuanto se pida en virtud de los siguientes títulos. Siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Ahora sí pásese al numeral sexto. Numeral transacción celebrada en escritura pública. Muy bien, entonces usted se puede ir directamente al cobro de la cantidad de dinero ahí si tiene su transacción en escritura pública. Ese es el valor, el segundo valor que le podemos dar dentro de un juicio a la escritura. Puede servir de prueba y también puede servir de título para cobrar directamente, si está bien hecho. Vámonos ahora al artículo 327 y repitamos ahí la dinámica numeral primero. O sea, me leen el primer parrafito y el numeral primero. Procedencia del juicio ejecutivo. Gracias. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Número 1, los testimonios de las escrituras públicas. Muy bien, entonces, ¿qué valor tiene un instrumento dentro del juicio? Dentro de un juicio. Nos puede servir de prueba o nos puede servir de título directo de cobro, siempre y cuando esté bien hecho. Ahora, la otra vez me llevaron una escritura y esa charada bien la hubieran podido hacer en una servilleta en un restaurante. No tenía ni media página y eso no sirvió para nada en un juicio. Tuvimos que hacer otra forma, tuvimos que obtener declaraciones de parte y otro montón de cosas para complementar lo que tenía ese título que no servía para nada. Pero si el título está bien hecho, si está bien estudiado, si un notario le puso coco al asunto, entonces nos ha provisto con prueba y nos ha provisto de repente hasta con un título ejecutivo que nos evite dar una gran vuelta. Entonces, esa es una responsabilidad grande. Pues, no es nada más de hacer las escrituras, sino es de pensar que posiblemente esta escritura va a terminar en un juicio como prueba o como título ejecutivo y que le van a buscar por dónde anularla. Por eso tiene que estar bien hecha. Y no es nada más de autorizar instrumentos, porque sí, ¿verdad? De hacer 5,000 escrituras, pero de las 5,000 no sirvió ni una. Eso no tiene sentido. ¿Ok? Bueno, dudas sobre el valor del instrumento público sustantivo, es decir, fuera de juicio, o procesal, es decir, dentro del juicio. Muy bien, continuemos entonces. Clases de instrumentos públicos. Básicamente hay dos clases de instrumentos públicos. Hay unos que son los denominados protocolares o principales y hay otros que son extraprotocolares o secundarios. La característica principal de los públicos o protocolares es básicamente que estos se escriben, se faccionan, se imprimen, se hacen en papel protocolo. Por eso se les llama protocolares. Mientras que los extraprotocolares, aunque los sigue haciendo un notario, no los hace en papel protocolo, sino que los hace afuera, en otro tipo de papel, papel bond, papel español,
cualquier otro tipo de papel para el efecto, ¿verdad? ¿Quién me lee, por favor, el artículo 8 del Código de Notariado? Artículo 8. Definición de protocolo. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices de las actas de protocolización, razón de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Bueno, ahí el código entonces nos da el catálogo, ahí nos dice exactamente cuáles son las que van adentro del protocolo, los que se usan en papel protocolo. Las escrituras matrices, las actas de protocolación, las razones de legalización de firmas. Otros que ordena la ley, pero solo hay un caso en toda la ley guatemalteca, que es transcribir la cubierta de un testamento cerrado, que eso es muy raro. Yo en 16 años de ejercicio profesional, 17 ahora ya, nunca he visto ni una de esas. Entonces son muy raras. De las primeras tres sí he hecho bastantes, entonces son las principales. Escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firma. Ahora, ¿qué otros documentos hace el notario que van fuera del protocolo, que no se imprimen en papel protocolo, no se escriben en papel protocolo? Ustedes ya me dieron un buen listado al inicio, ¿se acuerdan? Ustedes me hablaron de actas notariales, me hablaron de actas de legalización de firmas, me hablaron de acta de legalización de documentos y platicamos también de resoluciones de jurisdicción voluntaria, que aquí ustedes recordarán en la ley del organismo judicial nos dice cuáles son las clases de resoluciones que hay, qué tipos de resoluciones hay dentro de un ámbito judicial. ¿Alguno se recuerda? ¿Ninguno? Se recordarán ustedes que las resoluciones judiciales se clasifican en tres: decretos, autos y sentencias, las judiciales. Pero como el notario no es juez en los asuntos de jurisdicción voluntaria, él no puede dictar sentencia. Lo que él dicta entonces solo son decretos y autos. Decretos para la simple tramitación del asunto, autos para la resolución final del asunto en jurisdicción voluntaria. Muy bien, entonces tenemos ahí quiénes son o qué clases de instrumentos públicos encontramos. Encontramos los protocolares, que son los instrumentos públicos por excelencia. Generalmente a ellos nos referimos cuando hablamos de instrumentos públicos. Hablamos de escrituras matrices, de actas de protocolación, de razones de legalización de firmas. Y en cuanto a los instrumentos públicos extraprotocolares, siempre los autoriza el notario, pero aquí estamos hablando de instrumentos que no se hacen en papel protocolo, sino fuera de ellos, y ahí encontramos toda clase de actas notariales, de matrimonio, de notificación, de requerimiento, de protesto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Actas de legalización de firmas, de documentos y resoluciones de jurisdicción voluntaria consistentes en decretos y en autos. Pregunto, ¿alguna duda sobre esto? No, licenciado. ¿Todo claro? Todo claro, Lick, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces aquí vamos llegando ya al final de nuestra primera lección. Este es el primer capítulo, el que hemos visto acá. Y les voy a poner un módulo en la plataforma donde va a estar alguna lectura previa que usted debe efectuar, el video de esta lección. Le vamos a poner un foro también para que usted pueda formular cualquier pregunta sobre el asunto, y su primera tarea, que consiste en el primer laboratorio que hay ahí. El laboratorio lo que persigue es que usted repase lo que acabamos de ver, que después de leer su libro, de ver esta lección, si le hace falta nuevamente, usted pueda contestar esas preguntas según su leal saber y entender. No me interesa que uno haga el laboratorio y leer esa versión 44 veces seguidas, ¿verdad?
sino que realmente usted haga y efectúe su trabajo para repasar efectivamente lo que estamos poniendo ahí. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a interrumpir aquí ya la presentación.